Quinta unidad. 5. La unción de los enfermos. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor para que los alivie y los salve. También los anima a unirse a la pasión y muerte de Cristo, y contribuir, así, al bien del pueblo de Dios. A. Fundamentos en la economía de la salvación. La enfermedad en la vida humana. La enfermedad y el sufrimiento se han sido un gran problema. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que es esencial. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. El enfermo ante Dios. El hombre del Antiguo Testamento, la enfermedad es en camino de conversión. Israel experimenta que la enfermedad se vincula al pecado y al mal. Cristo, médico. La compasión de Cristo hacia los enfermos son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo, es el médico que los enfermos necesitan. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado. En los sacramentos Cristo continúa sanando. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento, desde entonces este nos configura con él y nos une a su pasión redentora. Sanad a los enfermos. Los discípulos, en nombre del Señor, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El Señor resucitado renovó este envío. En mi nombre, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor. La presencia de Cristo actúa particularmente a través de los sacramentos, y de manera especial por la Eucaristía. La Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago 5,14-15. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Un sacramento de los enfermos. La Iglesia cree y confiesa que, entre los 7 sacramentos, existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento. En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de uns y ouns de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, fue conferida, cada vez más exclusivamente, a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, recibió el nombre de extrema unción. La Constitución Apostólica Sacram Unctionem Infirmorum, del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que, en adelante, en el rito romano, se observara lo que sigue. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos, con aceite de oliva debidamente bendecido o, según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. B. ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? En caso de grave enfermedad. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso, se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante.
Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Llame a los presbíteros de la Iglesia. Solo los sacerdotes, obispos y presbíteros, son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. C. La celebración del sacramento. Como en todos los sacramentos se celebra de forma litúrgica y comunitaria, en familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo. Es muy conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia y seguida del sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático para el paso a la vida eterna. Palabra y sacramento forman un todo inseparable. La liturgia de la palabra, precedida de un acto de penitencia, abre la celebración. Las palabras de Cristo y el testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y de la comunidad para pedir al Señor la fuerza de su espíritu. La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Los presbíteros de la Iglesia imponen en silencio las manos a los enfermos. Oran por los enfermos en la fe de la Iglesia. Es la epíclesis propia de este sacramento. Luego ungen al enfermo con óleo bendecido. Si es posible, por el obispo. Estas acciones litúrgicas indican la gracia que este sacramento confiere. D. Efectos de la celebración de este sacramento. Un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado, de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Además, si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La unión a la pasión de Cristo. Por la gracia de este sacramento, el enfermo recibe la fuerza y el don de unirse más íntimamente a la pasión de Cristo, en cierta manera es consagrado para dar fruto por su configuración con la pasión redentora del Salvador. El sufrimiento, secuela del pecado original, recibe un sentido nuevo, viene a ser participación en la obra salvífica de Jesús. Una gracia eclesial. Los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuyen al bien del pueblo de Dios. Cuando celebra este sacramento, la Iglesia, en la comunión de los santos, intercede por el bien del enfermo. Y el enfermo, a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia sufre y se ofrece, por Cristo, a Dios Padre. Una preparación para el último tránsito. Si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida, de manera que se le ha llamado también sacramento de los que parten. La unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y a la resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Es la última de las sagradas uncions que jalonan toda la vida cristiana, la del bautismo había sellado en nosotros la vida nueva, la de la confirmación nos había fortalecido para el combate de esta vida. Esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrena un sólido puente levadizo para entrar en la casa del Padre defendiéndose en los últimos combates. El viático, último sacramento del cristiano. A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento tiene una significación y una importancia particulares. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, Juan 6,54, nos dice el Señor. La penitencia, la santa unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen los sacramentos que preparan para entrar en la patria o los sacramentos que cierran la peregrinación. C. Los sacramentos al servicio de la comunidad.
Los sacramentos del orden y el matrimonio, confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para ser los pastores de la Iglesia. Los cónyuges cristianos son fortificados y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado. 6. El sacramento del orden. El orden es el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. A. El nombre de sacramento del orden. La palabra orden designaba, en la antigüedad romana, cuerpos constituidos en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. Ordinatio designa la integración en un ordo. La liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos, los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. La integración en uno de estos cuerpos se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. La ordenación también es llamada consecratio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. Constituye el signo visible de esta consagración la imposición de manos del obispo, con la oración consecratoria. B. El sacramento del orden en la economía de la salvación. El sacerdocio de la antigua alianza. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada, Éxodo 19,6 e Isaías 61,6. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las 12 tribus, la de Leví, para el servicio litúrgico, números 1,48 a 53. Los sacerdotes fueron establecidos para anunciar la palabra de Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. La Iglesia ve en este sacerdocio prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Así lo expresa la oración consecratoria de la ordenación de los obispos: Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, has establecido las reglas de la Iglesia, elegiste desde el principio un pueblo santo, descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes que cuidaran del servicio de tu santuario. Y en la ordenación de presbíteros, Señor, Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grados del sacerdocio, cuando a los sumos sacerdotes, elegidos para regir el pueblo, les diste compañeros de menor orden y dignidad, para que les ayudaran como colaboradores, multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Y en la oración consecratoria para la ordenación de diáconos, Dios Todopoderoso, tú haces crecer a la Iglesia, la edificas como templo de tu gloria, así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habías elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo, y, como herencia, poseyeran una bendición eterna. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas. Y se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. 2 modos de participar en el único sacerdocio de Cristo. Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es, como tal, sacerdotal. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación los fieles son consagrados para ser, un sacerdocio santo. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado, están ordenados el uno al otro, ambos, en efecto, participan, cada uno a su manera, del único sacerdocio de Cristo. ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos, es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden. In persona Christi Capitis.
En el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente a su Iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. El sacerdote actúa in persona Christi Capitis. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia, existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Este sacerdocio es ministerial. Esta función, es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único. Y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado, que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. En nombre de toda la Iglesia. El sacerdocio ministerial actúa en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. La expresión en nombre de toda la Iglesia no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. Es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece. En este cuerpo, ministros son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo. C. Los 3 grados del sacramento del orden. El ministerio eclesiástico está ejercido en diversos órdenes por obispos, presbíteros y diáconos. El término sacerdos designa a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Los 3 grados se confieren por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Entre los ministerios, el primer lugar lo ocupa el de los obispos que, a través de una sucesión se remonta hasta el principio y son los transmisores de la semilla apostólica. Los apóstoles comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, este don espiritual en la consagración episcopal. Por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden, cumbre del ministerio sagrado. Por la imposición de las manos y por las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y queda marcado con el carácter sagrado, verdaderos y auténticos maestros de la fe, pontífices y pastores. En virtud de la consagración episcopal queda constituido miembro del colegio episcopal. El carácter y la naturaleza colegial del orden episcopal se manifiestan, entre otras cosas, en la participación de varios obispos en la ordenación. Para la ordenación de un obispo se requiere intervención especial del Papa. Cada obispo tiene, con todos sus hermanos en el episcopado, la solicitud de todas las iglesias. Todo lo que se ha dicho explica por qué la Eucaristía celebrada por el obispo tiene una significación muy especial como expresión de la Iglesia reunida en torno al altar bajo la presidencia de quien representa visiblemente a Cristo. La ordenación de los presbíteros, cooperadores de los obispos. Enseña el N2 del Decreto Presbyterorum Ordinis, del Concilio Vaticano II, Cristo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, hizo a los obispos partícipes de su misma consagración y misión por medio de los apóstoles de los cuales son sucesores. Estos han confiado legítimamente la función de su ministerio en diversos grados a diversos sujetos en la Iglesia. La función ministerial de los obispos, en grado subordinado, fue encomendada a los presbíteros para que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica confiada por Cristo. El ministerio de los presbíteros, por estar unido al orden episcopal, participa de la autoridad con la que el propio Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo. Por eso el sacerdocio de los presbíteros supone ciertamente los sacramentos de la iniciación cristiana. Se confiere, sin embargo, por aquel sacramento peculiar que, mediante la unción del Espíritu Santo, marca a los sacerdotes con un carácter especial.
Así quedan identificados con Cristo sacerdote, de tal manera que puedan actuar como representantes de Cristo cabeza. Los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y, en virtud del sacramento del orden, quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza, imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el Evangelio a los fieles, para dirigirlos y para celebrar el culto divino. Los presbíteros en virtud del sacramento del orden participan de la universalidad de la misión confiada por Cristo a los apóstoles. La ordenación los prepara sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos del mundo, dispuestos a predicar el Evangelio por todas partes. Su función sagrada la ejercen sobre todo en el culto o en la comunión eucarística. En ella, actuando en la persona de Cristo y proclamando su misterio, unen la ofrenda de los fieles al sacrificio de su cabeza, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa el sacrificio de la nueva alianza, el de Cristo. De este sacrificio saca su fuerza todo su ministerio sacerdotal. Los presbíteros forman con su obispo un único presbiterio, hacen presente de alguna manera a su obispo, al que están unidos con confianza y magnanimidad, participan en sus funciones y preocupaciones y las llevan a la práctica. Los presbíteros solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación y el beso de paz del obispo al fin de la liturgia de la ordenación significa que el obispo los considera como sus colaboradores, sus hijos, sus hermanos y sus amigos, y que a su vez ellos le deben amor y obediencia. La ordenación de los diáconos, en orden al ministerio. A los diáconos se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En su ordenación solo el obispo impone las manos. El sacramento del orden los marcó con un sello, carácter, que los configura con Cristo que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Este diaconado permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. D. La celebración de este sacramento. La celebración de la ordenación de un obispo, de presbíteros o de diáconos, por su importancia para la vida de la Iglesia particular, exige el mayor concurso posible de fieles. Tendrá lugar preferentemente el domingo y en la catedral, con una solemnidad adaptada a las circunstancias. Las tres ordenaciones, del obispo, del presbítero y del diácono, tienen el mismo dinamismo. El lugar propio de su celebración es dentro de la Eucaristía. El rito esencial del sacramento está constituido, para los 3 grados, por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Los ritos complementarios que rodean la celebración varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas. En el rito latino, los ritos iniciales, la presentación y elección del ordenando, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo. La entrega del libro de los Evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia, de su cargo de pastor del rebaño del Señor, la entrega al presbítero de la patena y del cáliz, la entrega del libro de los Evangelios al diácono que acaba de recibir la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. El ministro de este sacramento. Cristo sigue actuando por medio de los obispos, Él es quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden y transmitir la semilla apostólica. F. ¿Quién puede recibir este sacramento? Solo un varón, vir, bautizado puede recibir válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres, viri, para formar el colegio de los 12 apóstoles,
los apóstoles hicieron lo mismo y la Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. En las iglesias orientales, desde hace siglos está en vigor una disciplina distinta, mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. El celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales, y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. G. Efectos del sacramento del orden. El carácter indeleble. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, el sacramento del orden confiere un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Un sujeto válidamente ordenado puede, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación, lo marcan de manera permanente. La gracia del Espíritu Santo. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor. Para el obispo es una gracia de fortaleza, la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su Iglesia como padre y pastor, con amor gratuito para todos y con predilección por los pobres, los enfermos y los necesitados. Esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación identificándose en la Eucaristía con Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. El don espiritual que confiere la ordenación presbiteral está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice: Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado del sacerdocio para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad la recompensa de una fiel administración de su orden, euchologión. En cuanto a los diáconos, fortalecidos con la gracia del sacramento, están al servicio del pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad.